Buenos días, ingenieros. ¿Me escuchan? Buenos días, ingenieros, ¿me escuchan? Buenos Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo me les acaba de ir? Veo que ya estamos la mayoría, entonces vamos a dar inicio a la clase, donde el día de hoy vamos a seguir trabajando las máquinas eléctricas estáticas y nos vamos a focalizar en cada una de ellas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo les fue con la consulta? ¿Sí pudieron consultar que era un transformador ideal? Señor. Bueno, listo. Entonces, si pudieron hacer eso, entonces voy a compartir la pantalla para que veamos una presentación que realicé. Listo, entonces vamos a empezar a hablar sobre el transformador ideal. Las máquinas eléctricas, esto corresponde, recuerden, al la tercera temática de potencia eléctrica. Entonces lo que vamos a ver, esa imagen que estamos viendo es la de un transformador y es la entrada para ver la agenda que trabajaremos. Y este es el esquema físico de cómo se vería ese transformador. La agenda, entonces, vamos a ver qué es la definición de un transformador, las representaciones de los transformadores, la representación eléctrica de un transformador, las propiedades de los transformadores ideales, el modelo matemático de un transformador ideal, las clases de transformadores, la convención del punto, algunos ejemplos y ejercicios a resolver. Entonces, recordemos que habíamos dicho que las máquinas eléctricas se podían clasificar de dos maneras, las estáticas y las dinámicas. Y que las primeras que se desarrollaron por Marco Faraday y un equipo de investigadores por allá en Inglaterra a mediados de 1820, es decir, estamos completando escasos 200 años de estos desarrollos, entonces vemos que la máquina estática es el transformador, en donde a la izquierda ustedes pueden observar uno de los transformadores que normalmente puede estar ubicado en uno de los postes cercanos a su casa. Entonces, donde vemos en este transformador que es trifásico, tres elementos, que esos elementos que vemos ahí son unas bobinas arrolladas, las cuales tienen una comunicación a través de un núcleo, que es un material ferromagnético. Entonces aquí vemos la primera bobina, la segunda bobina, y aquí al fondo podríamos observar la tercera bobina. Como nosotros conocemos, todos los transformadores tienen una entrada y una salida. Entonces, aquí nos sirve para ver, entonces, que esta es la entrada de ese transformador y para que el transformador funcione tal como lo vimos en la clase pasada con el principio de inducción electromagnética y la ley de Lenz, entonces es necesario que haya una fuente de tensión alterna que fluya sobre esta bobina para que el campo magnético sea variante en el tiempo. Entonces aquí tendremos la entrada y aquí tendremos la salida. En este caso vamos aquí a tener una impedancia que nos representará la salida. Evidentemente este será el voltaje del primario, este será el voltaje del secundario. Tendremos unas espiras que hacen parte del primario y unas espiras que hacen parte del secundario. Y por ese transformador, por ese primario se moverá una corriente y por el secundario se moverá otra corriente. Y
aquí tendremos la relación entre el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario. Y estas líneas aquí más claritas que se ven nos estarán indicando cuál es el núcleo, qué material es el núcleo que está separando esas dos bobinas. Entonces, yendo a este transformador, aquí nosotros podemos ver el núcleo, esta sección de color plateada. Aquí deducimos que hay otro núcleo y otro núcleo. Y ese núcleo está unido a través de esta barra que, como les decía, es de un material ferromagnético. Aquí entonces tendremos estas líneas que están haciendo contacto acá y nos llevarán a las entradas, que estas pueden ser las entradas del transformador. Entonces tendremos las entradas de la fase 1, las entradas de la fase 2, las entradas de la fase 3 y otra fase que puede ser la tierra o otra fase si el sistema es polifásico. Y aquí a la salida, entonces tendremos las salidas de ese transformador. Entonces tendremos una salida, otra salida y la tercera salida, de donde deducimos que este es un transformador trifásico. Esta caja que se encuentra acá es una caja que normalmente, si es un transformador trifásico de una cierta potencia, por ejemplo, de 45, 75, 100 kilovoltioamperios, pues debe estar sumergido esto en aceite para mantener la refrigeración. Entonces, este esquema que vemos aquí nos está indicando que necesita una refrigeración. Y aquí veremos la placa que nos indique cuáles son las características del transformador, su potencia, que siempre recuerden que se da en voltioamperios, es decir, en la potencia aparente, el voltaje del primario, la relación de transformación y el ángulo de fase, porque como nosotros sabemos ya, las bobinas generan desfases y ese desfase se puede observar a través del ángulo que conocemos como factor de potencia. Y la otra máquina que se desarrolla de manera posterior, casi 15 años después, es decir, las primeras máquinas eléctricas dinámicas se empiezan a desarrollar aproximadamente en 1940, 1945 y tienen su explosión industrial a mediados de 1880 y eso digamos que revoluciona la industria que conocemos hoy en día y es lo que conocemos como el motor. Entonces aquí tenemos el despiece de un motor donde vemos que es un motor jaula de ardilla. Aquí podemos ver un despiece, donde vemos aquí la forma de la jaula de ardilla, donde vemos que los bobinados están, donde vemos que existe un estator y que existe un rotor, que es la parte móvil, y en el estator se encontrarán unos imanes, que es lo que se conoce con el nombre de polo, debido a lo de los polos magnéticos que presenta el imán. Más adelante miraremos cuál es ese comportamiento que hace que se genera una inercia en el motor y genere esa rotación, ese movimiento mecánico. Entonces, recordando eso, iniciamos estudiando lo de las máquinas eléctricas estáticas. Entonces, partiendo de la definición, un transformador convierte potencia eléctrica de corriente alterna de un nivel de voltaje a otro nivel de voltaje a la misma frecuencia. Por eso decimos o reconocemos que se llama transformador, porque es capaz de transformar los niveles de tensión o los niveles de corriente. Y en algunos casos es capaz de transformar las impedancias, pero siempre trabajando a la misma frecuencia. Evidentemente, para que el transformador funcione, esa tensión o esa corriente que se mueve dentro de él debe ser alterna, si no, no funcionaría. El transformador es un dispositivo especialmente diseñado y fabricado para que el acople magnético entre las dos bobinas sea el mejor posible y permita inducir un voltaje en la segunda bobina, la cual recibe el nombre de bobina secundaria al aplicar la corriente variable en la bobina primaria. Entonces nosotros nos devolvemos aquí a esta imagen y entonces vemos que esta tensión que le estamos aplicando a esta inductancia es capaz de inducir una tensión en esta segunda bobina. Recuerden que eso lo veíamos en el ejemplo cuando switchábamos la fuente de voltaje o cuando entrábamos y sacábamos un imán. Entonces,
La tensión que se genera en esta bobina es capaz de inducir una tensión en la otra bobina. Y esa tensión, como podemos ver, no hay ningún cable, no hay ningún contacto físico que permitan esa tensión. Por eso decimos que es una tensión inducida. El transformador, también conocido como trafo, es una máquina eléctrica estática. ¿Por qué es estática? Porque no tiene partes móviles, la cual funciona solo con corrientes y tensiones alternas. Recordemos e insisto muchísimo que si la tensión es continua y constante en el tiempo, el transformador no funcionará. Está constituida por las siguientes partes: dos bobinas, la primaria y la secundaria, y un núcleo que conecta a las dos bobinas. El transformador permite transformar la energía eléctrica con sus magnitudes, ya sea la diferencia de potencial o la intensidad de corriente a diferentes niveles. Nos devolvemos aquí a la imagen. Entonces vemos la bobina del primario, la bobina secundaria o del secundario, y estas dos barritas que vemos ahí en color más clarito nos están indicando que el núcleo es de hierro. Si no existieran esas dos rayitas, estaríamos hablando que el núcleo es de aire. Y evidentemente el hierro, los materiales ferromagnéticos, facilitan el movimiento de las cargas eléctricas y por eso va a tener un mayor rendimiento o eficiencia. Entonces, recuerden que los transformadores pueden transformar tensión, corriente o impedancia. Estas son las tres variables eléctricas que pueden ser transformadas por un transformador. La principal función del transformador es transporte económico de energía eléctrica a grandes distancias. Por allá, casi que a finales de 1870, a mediados de 1880, existió algo que es lo que nosotros conocemos como la guerra de la corriente alterna y la corriente directa. ¿Por qué razón existía esta guerra? Porque se buscaba ya las fuentes de generación de energía, era un conocimiento bien definido y se buscaba cómo poder transportar esta energía a grandes distancias. Pero se producían grandes pérdidas de energía cuando se hacían con corriente continua. Y al probarlas con corriente alterna, se vieron que las pérdidas eran menor. Y esto conllevó a que la principal función de la energía alterna era la transmisión de la energía, conllevando al final de lo que conocimos como la guerra de las corrientes. Aquí tenemos las representaciones de un transformador. Entonces, por ejemplo, tenemos una entrada con muchas espiras, un núcleo y un secundario con más poquitas espiras. Entonces lo podemos ver de esta manera. También lo podemos representar de esta manera, donde ese cuadrado está representando que existe un flujo magnético entre ellos y tiene una relevancia importante estos dos punticos que lo analizaremos en un momento. Vemos que aquí se encontrará el primario y aquí se encontrará el secundario. Para este caso, vemos que hay más espiras en el primario que en el secundario. Aquí tenemos otro transformador, donde vemos que en el primario existe un número menor de espiras que en el secundario y que existe un material conductor. Y aquí en este tercer transformador vemos que el número de espiras del primario es igual al del secundario. Entonces, dependiendo del punto de partida, nosotros podemos decir que lo que se encuentra a la izquierda es el primario y lo que se encuentra a la derecha es el secundario. Pero alguien puede tomar esa consideración al revés. ¿Qué quiere decir? Que lo que se encuentra en esta región corresponde al primario y lo que está aquí es el primario. Entonces, de ahí que es importantísima la nomenclatura de los transformadores. Entonces, ahí vemos las tres representaciones que le podemos dar a un transformador. Aquí tenemos dos tablas donde se pueden representar los transformadores. La representación que estamos viendo a la derecha, esta corresponde a la norma ANSI. Y la de la izquierda es una representación eléctrica. Entonces podemos, por ejemplo, en esta, la tercera, ver que es un transformador
con puntos cortados y representa un transformador con un núcleo ferro o cúben. Un transformador apantallado es el siguiente. Un transformador monofásico con regulación continua de la corriente, es decir, que yo variando el número de espiras aquí, puedo tener las transformaciones. Y a este lado vemos que representan lo mismo, un transformador de tensión que se muestran los devanados y símbolo genérico. Un transformador de tensión monofásico. Esta representación, este símbolo que tenemos aquí, normalmente es empleado en los diagramas unifilares. Entonces es importante que nos familiaricemos con esa simbología que tenemos ahí para poder determinar de qué tipo de transformador estamos hablando. Entonces miremos algo del transformador trifásico. Entonces, como habíamos mencionado, el transformador trifásico es aquel que tiene 3 espiras. Entonces aquí vemos el primer grupo de espiras que las hemos denominado A. Entonces aquí se encuentran A mayúscula, y aquí podemos ver que se encuentran las bobinas del secundario que las hemos denominado como A minúscula. Y se encuentran dentro de un material, el núcleo es un material que puede ser ferroso. Aquí tenemos un segundo grupo de bobinas donde las B corresponden al primario y las B al secundario. Como ustedes pueden ver, hay A' minúscula y A' mayúscula, B' mayúscula, B' minúscula. Esas pueden estar indicando cuál es la fase que estoy identificando como entrada o positiva y cuál es la salida o fase. ¿Por qué es importante esto? Para poder determinar si el transformador está generando desfases, ya que las bobinas generan un desfase entre la corriente y el voltaje. Y el tercer grupo de espiras. Entonces, si nosotros analizamos ahí, vamos a tener aquí 4 salidas, 4 cables, otros 4 cables y otros 4 cables. Entonces, un transformador trifásico normalmente tiene 12 cables, donde hay que identificar cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas. Es posible que tenga más cables y que esos cables puedan estar representando la tierra de un sistema para configurar un sistema en delta o un sistema en estrella. Aquí podemos ver una configuración más sencilla para la comprensión. Entonces, donde aquí tendríamos, por ejemplo, las espiras conformadas por el conductor A, aquí por el A minúscula, aquí por el B minúscula, C minúscula. Y podríamos considerar que las entradas son estas, el primario, las que están aquí abajo, y las secundarias, las que están acá, o viceversa. Aquí ya vemos una configuración de cómo podemos conectar esas espiras para conformar que ese transformador tenga una configuración en triángulo o tenga una configuración en estrella. Entonces recordemos que en estrella todas tienen un punto común, entonces todo lo que llamamos prima, A', B', C', se encuentran unidas a un mismo punto que aquí me quedó mal, que lo podemos llamar tierra, no neutro, sino tierra. Aquí metí la pata. Y aquí tendríamos la bobina A, la bobina B y la bobina C. Y obviamente se estaría moviendo una corriente I1, I2 e I3. Y si fuera en triángulo, recuerden que el triángulo no tiene tierra, entonces vemos cómo de la bobina C se mueve y entra a la bobina B, de la bobina B entra a la bobina A, y así se cierra el circuito formando un triángulo. Y entonces tendremos corrientes de línea, voltajes de línea, corrientes de fase, voltajes de fase. Aquí tenemos algunas representaciones eléctricas de los transformadores, pero esta vez, si nosotros queremos verlo en delta o en estrella, otras configuraciones que nos permiten ver eso. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta configuración que corresponde a un sistema en estrella. Y la relación que se encuentran, como ustedes ya lo hicieron en la tarea,
entre el voltaje de línea y el voltaje de fase. Los arrollamientos de las bobinas tienen una resistencia cero o las consideramos cero cuando estamos hablando de las propiedades de los transformadores ideales. En el núcleo no se presentan pérdidas, es decir, estamos considerando que el material es capaz de facilitar el movimiento de todos los electrones. Que la permeabilidad relativa del núcleo es infinita. ¿Qué quiere decir eso? Que responde los movimientos del campo magnético, cambian de sentido de sur a norte o de norte a sur de manera instantánea. No hay pérdidas en eso, es decir, que la corriente de histéresis, el comportamiento de histéresis es lineal. No existen las capacitancias parásitas. El flujo de dispersión es cero, es decir, que todas las líneas de campo se encuentran cerradas, todas van al mismo punto. Por esa razón decimos que tiene un acoplamiento K igual a 1. Lo anterior explica que la eficiencia es igual a 1. Entonces decimos que la permeabilidad, que la eficiencia es igual a 1 y la eficiencia está dada como la potencia de salida sobre la potencia de entrada y que es 1. La única posibilidad de que dé 1 es que la potencia de salida sea igual a la potencia de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Miremoslo acá. Que estas espiras que están, este cable que está aquí arrollado, tiene una resistencia de cero. Que la capacitancia que se genera en este arrollamiento y la distancia que hay entre los arrollamientos no genera capacitancia. Que el flujo, que la inductancia que se da entre la espira del primario y la espira del secundario no presenta pérdidas, es decir, que la inducción electromagnética es totalmente eficiente y que no hay pérdidas por la separación de estos materiales. Eso quiere decir, y esas son las consideraciones cuando tomamos un transformador ideal, que se resumen en que la eficiencia es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Aquí entonces vamos a ver el modelo matemático de ese transformador ideal. Entonces vamos a considerar que existe un número de espiras que las estamos representando con el color verde, que las llamaremos bobina del primario o devanado del primario, unas bobina del secundario o devanado del secundario que está representada con color verde, un núcleo que permitirá que las líneas de campo magnético fluyan a través de él y que el voltaje de primario será capaz de inducir un voltaje en el secundario. Entonces la eficiencia del transformador, como habíamos dicho, es igual a 1. Y si la eficiencia está definida como la potencia de salida sobre la potencia de entrada, entonces la potencia de salida será igual a la potencia de entrada. Entonces aquí vemos que la potencia de salida la podemos representar de esta manera, como potencia de salida, potencia out, potencia 2, y sabemos que la potencia es igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario. Mientras que la potencia de entrada se encuentra definida como P entrada, que es igual a PI, que es igual a la potencia 1 y que es igual al voltaje 1 por la corriente 1. Esta diapositiva busca evidenciar los diferentes nombres que se le dan a las variables eléctricas que se presentan en el transformador. Si la eficiencia es 1, habíamos dicho que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. Solo si la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, entonces la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, lo que quiere decir que el voltaje en el secundario por la corriente en el secundario es igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada. Esa es la ecuación, esta es la ecuación por la cual se trabaja un transformador ideal. Y pasando las variables a un mismo lado de la igualdad, es decir, que las corrientes y las voltajes nos queden en un solo lado de la igualdad, recordemos acá, voltaje 2 sobre corriente 2
igual a voltaje 1 sobre la corriente 1. Entonces, el V1 lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad y la corriente 2 al otro lado, teniendo el siguiente resultado. Voltaje 2 sobre voltaje 1 es igual a la corriente 1 sobre la corriente 2. Observen esta característica importante. Aquí tenemos en el numerador el voltaje 2 y aquí tenemos la corriente 2 en el denominador. Obsérvese que la diferencia de potencial V, voltaje, es inversamente proporcional a la intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí el voltaje es pequeño, el voltaje del secundario será grande. Pero si aquí la corriente es pequeña, la corriente aquí será grande. Entonces vemos que es una relación inversamente proporcional. Si el voltaje del primario es pequeño, la corriente debe ser alta. Y al contrario, si la corriente del primario es alta, querrá decir que el voltaje del secundario es bajo. Recuérdese ahora que la inducción electromagnética se encuentra relacionada de la siguiente manera y que corresponde directamente al número de espiras que las vamos a representar con la letra N, quedando la expresión de la siguiente forma. Número de espiras del primario sobre número de espiras del secundario es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. Observen que aquí le di la vuelta. Vean acá, comparen por favor este con este. Es decir, lo importante es mantener la relación. A esto es lo que se le conoce como la relación de transformación. La relación entre los voltajes, las corrientes y las espiras recibe el nombre de relación de transformación o ecuación de transformación y se suele representar con la letra A o con la letra alfa. De tal manera que la relación de transformación alfa es igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario, o es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, o es igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. En otras palabras, de estos 6 elementos que tenemos aquí, necesitamos como mínimo tener 4. Denme un segundito, por favor, que me están requiriendo acá.
Discúlpeme la interrupción, era que estábamos con el ingeniero Camilo, que estamos planeando el proyecto de quinto semestre. Entonces, estábamos hablando de las clases de los transformadores y que la relación de transformación se podía dar conociendo 4 de los 6 elementos que tenemos. Obviamente esos 4 tienen que estar en la relación. Yo no puedo conocer la relación de transformación si solamente conozco el número de espiras del primario, el voltaje del primario y la corriente del secundario. Necesito conocer la relación alfa y 2 de los elementos que se presentan ahí para poder encontrarla, ya sea de primario o de secundario. Ahora, cuando un transformador es elevador, estamos hablando de las clases de los transformadores. Un transformador elevador de tensión es cuando el voltaje aplicado en el primario es excedido o se eleva en el secundario. Entonces, estas condiciones, ¿cuándo se dan? Entonces, cuando la relación de transformación es igual a 1, cuando la relación de transformación es mayor que 1 o cuando la relación de transformación es menor que 1. En pequeños grupos, analicen cuál debe ser esa consideración si estamos partiendo de que el principio de transformación se da por esta ecuación. Listo, entonces, 2 minutos para que me digan cuál es. ¿Cómo les fue? Alejandro, ¿qué consideraciones tiene para alfa? Pues estaba considerando que se supone que la eficiencia no puede ser mayor a 1 y por ende, pues como tal se supone que como la potencia de entrada es la misma potencia salida para una eficiencia de 100%, pues
descarté la opción de que esa alfa fuera mayor a 1. Y pues consideraba que por el mismo hecho que la potencia de entrada es la misma que la de salida, la opción sería que alfa fuera igual a 1. O sea, ¿que cuál de las tres opciones corresponde? ¿Alfa igual a 1, alfa mayor a 1 o alfa menor a 1? Yo consideraría que alfa igual a 1. Listo. Entonces, ¿por qué Alejandro se equivocó? Porque él está confundiendo la relación de transformación con la eficiencia. Entonces, miremos acá. Recuerden que la relación de transformación se representa con la letra alfa o la letra A. Y estamos diciendo que el transformador es un elevador. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje del primario va a ser más pequeñito que el del secundario. O sea que B2 es más grande que B1. ¿Qué pasa si B2 es más grande que B1? Esta división, ¿cuánto nos da? Alejandro, ¿cuánto nos da? Si Si, si B2 es B2 mayor es que más grande B1, que B1, eso sería un valor menor a 1. menor a 1. Por lo tanto, la relación de transformación alfa en un transformador elevador de tensión siempre es menor que 1. ¿De acuerdo? De esta manera, entonces, si el transformador es un reductor de tensión y entendemos cuando el voltaje aplicado en el primario, este es reducido en el secundario. Entonces, la relación de transformación, ¿qué será? Alfa menor que 1, alfa mayor que 1, alfa igual a 1. ¿Qué opina Brian? Señor, ¿Qué opina? ¿Cuál de las tres opciones es? El voltaje aplicado en el primario se reduce en el secundario. O sea, B1 es más grande que B2. En este caso, la relación de transformación alfa será igual a 1 mayor de 1 menor que 1. Brian, lo escuchamos. Brian, ¿qué pasó? cuando alfa es mayor a 1, Cuando alfa es mayor que 1. Pues miremos aquí atrás a ver. B1 es más grande que B2. O sea que esta división, ¿cuánto nos da si B1 es más grande que B2? ¿Es posible que nos dé 1? No, porque B1 es más grande que B2. ¿Es posible que sea menor que 1? No, porque el denominador es más pequeño que el numerador. O sea que la única opción que tenemos es que sea mayor de 1, porque siempre que el numerador sea más grande que el denominador, el resultado va a ser mayor que 1. Y la tercera situación, cuando el voltaje aplicado en el primario se mantiene igual en el secundario. ¿Cuál de esas opciones es la correcta? ¿Cuál es la relación de transformación, Daniel Alejandro? Daniel. Daniel se fue. Ayúdele, Dara. Alfa igual a 1, ¿no? Solamente eso se da cuando es igual a 1, porque el voltaje en el primario es igual al voltaje en el secundario. O sea, el voltaje B1 es igual al voltaje B2. Y el voltaje B1 sobre el voltaje B2 son iguales, por lo tanto, la relación de transformación es 1. Entonces, no se les olviden esas relaciones de transformación. Solamente hay que dividir para saber qué tipo de transformación es. Ahora vamos a hablar de otra de las características de los transformadores y es la convención del punto. Esta convención del punto hace referencia a la forma como se construye el bobinado del transformador y tiene un impacto importante sobre su comportamiento.
¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy arrollando la bobina, entonces puedo hacer las espiras saliendo de mí, yendo hacia la pantalla, o al contrario, puedo hacer el arrollamiento entrando hacia mi pecho. Entonces, ese es el sentido en que se construye. ¿Qué implicaciones tiene? Que de acuerdo a cómo se estén arrollando las dos bobinas sobre el núcleo, el voltaje del secundario puede estar invertido o no respecto al primario. Si los puntos están al mismo lado, indica que los voltajes están en fase. Pero si los puntos, uno está arriba y el otro abajo, indica que se encuentra desfasado 180 grados el voltaje del primario con respecto al del secundario. Miremos una imagen. Entonces ahí vemos que los dos puntos se encuentran arriba. Por lo tanto, no hay desfase. Y veremos que el voltaje 2 es igual a alfa veces el voltaje en el primario, pero desfasado un ángulo que para este caso es de 0 grados. Ahora aquí observamos que los puntos está uno arriba y el otro abajo, lo que quiere decir que se presenta un desfase de 180 grados. Por lo tanto, diremos que el voltaje 2 es alfa veces el voltaje del primario con un desfasamiento de 180 grados más el ángulo con que se tenga. Evidentemente, las implicaciones son para la tensión y para la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo los puntos uno arriba y el otro abajo, el semiciclo de entrada va a ser positivo y el semiciclo de salida va a ser inferior, va a ser negativo. Esas son las implicaciones y eso generan los transformadores, un desfase de 180 grados. Por esa razón es que cuando uno está en electrónica 2, creo que es en electrónica, sí, en la última de las electrónicas, y uno ve los transformadores clase AB o clase C, siempre se le coloca un transformador para acople de impedancias donde se puede hacer el desfase o la fase de la señal de salida. Ahora un ejemplo, se tiene un transformador ideal, entonces ahí ya sabemos que cuando estamos hablando de que es ideal, es que su potencia de entrada es igual a la potencia de salida, que tiene una potencia de entrada de 75 kilovoltiamperios. La tensión de entrada está dada por la expresión 440 coseno de omega t y la tensión de salida es de 1/4 de la tensión de entrada. Entonces aquí tenemos el esquema, el primario del transformador, el secundario del transformador, nos dicen que es ideal, que el número de espiras del primario, el número de espiras del secundario y que los puntos están en el mismo sentido. ¿Qué nos piden? Determinar tipo de transformador, forma de onda del secundario, relación de transformación, intensidad de corriente del primario, intensidad de corriente del secundario y que si el transformador tiene 1600 espiras en el primario, ¿cuántas espiras tendrá en el secundario? ¿Cómo resolvemos esas 6 inquietudes? Primero, el transformador reductor, debido a que la tensión de entrada es más alta que la tensión de salida, corresponde a qué tipo de transformador. A un reductor, como su nombre lo dice. ¿Por qué razón? Porque la tensión del primario es más grande que la tensión del secundario, perdón. O sea que ¿cuánto disminuyó? 1/4. Por lo tanto, será un transformador reductor. La segunda pregunta. Como se puede apreciar, los puntos se encuentran en la misma línea, es decir, los dos están arriba, lo que indica que no hay desfase. La tensión del secundario la podemos obtener de la lectura del enunciado. Se indica que es de 1/4, 1/4, de la señal de entrada como era 440 voltios coseno de omega t, entonces tendremos que el voltaje de salida es 110 coseno de omega t. ¿Por qué razón no hay desfase? Dara. Dara. Ayúdele, Acuña. Acuña tampoco está.
Sí, sí, señor, sí estoy. ¿Por qué razón no se presenta desfase? Porque la construcción del transformador se hizo de tal manera que la convención del punto permitieran que estén alineados. Físicamente, ¿qué es eso? Que las espiras del primario se hacen saliendo hacia la pantalla y que las del secundario se hacen entrando hacia mi pecho, es decir, en sentido contrario, y eso elimina el desfase que se produce producto de la extensión de las bobinas y eso anula el desfase que se presenta. Para determinar la relación de transformación podemos hacer uso de la siguiente expresión. Sabemos que la relación de transformación está dada por el número de espiras del primario, el voltaje del primario sobre el secundario, la corriente del secundario sobre el primario y la relación alfa. Entonces, sustituyendo por los valores conocidos, tenemos que alfa es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. Conocemos que el voltaje del primario es 440 coseno de omega t y el voltaje del secundario 110 coseno de omega t. Al hacer esa división se nos simplifican los cosenos, nos queda 440 sobre 110 y eso es igual a 4. De tal forma que podemos decir que la relación de transformación es de 4. Acuérdense que eso nos lo decía el enunciado, que era un cuarto. Entonces aquí vemos cómo se evidencia esa relación para el transformador reductor. Para determinar la intensidad de corriente del primario, empleamos la expresión general para encontrar la potencia. Sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Pero como se nos está dando la potencia aparente por las unidades, voltioamperios, entonces tenemos que se transforma la P en S y S será igual a V por I. De tal manera que sustituyendo por los valores conocidos por las magnitudes respectivas, sabemos que S es igual a 75 kilovoltioamperios, que V es igual a 440 voltios. Hacemos la división respectiva, 75 kilovoltioamperios sobre 440, lo mismo que 75.000 sobre 440, y eso nos da 170.45 amperios. Entonces ya tenemos la corriente del primario. Para determinar la corriente del secundario podemos emplear la ecuación de transformación. ¿Por qué? Porque ya conocemos la corriente del primario, conocemos alfa, despejamos I2. Entonces nos quedará que I2 es igual a alfa veces I1. Este I1 lo pasamos al otro lado de la igualdad y esa expresión nos da 4 por 170.5 y ese resultado, ¿cuánto nos da, Ibáñez? Ibáñez. Sí, señor. ¿Cuánto nos da esa operación? Esperen, no tengo una calculadora acá. Ay, para esa operación, Ana. 681,8. Miremos a ver si es cierto. 681,81 amperios. Entonces podemos evidenciar cómo el voltaje se redujo, pero la corriente creció de manera importante, porque teníamos 170 amperios en la corriente del primario y en la corriente del secundario 681 amperios. Para determinar el número de espiras del secundario, empleamos la ecuación de transformación. Entonces, para este caso, tenemos N1 sobre N2 igual a alfa. Entonces, lo que hacemos es despejar. Alfa, sabemos que es igual a N1 sobre N2. Por lo tanto, tendremos que N2 es igual a N1 sobre alfa. 1600, que eran las espiras del primario, sobre 4, es igual a 400. O sea que siempre para un transformador reductor, el número de espiras en el secundario va a ser menor que el número de espiras en el primario. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora ya trabajé, viene el trabajo de ustedes. Por favor,
hagan grupos de 5 personas y resuelvan los cuestionamientos que se presentan ahí. Se tiene un transformador ideal que tiene una potencia de 55 kilovoltioamperios. La tensión de entrada está dada por la expresión 1500 coseno de omega t y la tensión de salida es 1/4 de la tensión de entrada. Determine si el transformador, qué tipo de transformador es, reductor, elevador, igualador. La forma de onda del secundario, la relación de transformación, intensidad de corriente del primario e intensidad de corriente del secundario. Si el transformador tiene 1600 espiras en el secundario, ¿cuántas espiras tendrá en el primario? Para el otro grupo, se tiene un transformador ideal que tiene una potencia de 150 kilovoltioamperios. La tensión de salida está dada por la expresión 4500 coseno de omega t y la tensión de entrada es 5 veces la tensión de salida. Determina el tipo de transformador, forma de onda del secundario, relación de transformador, intensidad de corriente del primario, intensidad de corriente del secundario. Si el transformador tiene 1600, 160.000 espiras, ¿qué es el número? 16.000 espiras en el secundario, ¿cuántas espiras tendrá en el primario? Y el último grupo, se tiene un transformador ideal donde la convención del punto se encuentra uno arriba y el otro abajo. La potencia de entrada es de 35 kilovoltioamperios. La tensión de entrada está dada por la expresión 3.450 coseno de omega t y la corriente de salida es de 350 amperios. Determine el tipo de transformador, la forma de onda del secundario, la relación de transformación, la intensidad de corriente del primario, la diferencia potencial del secundario. Si se tiene un transformador de 1200 espiras en el secundario, ¿cuántas espiras tendrá en el primario? ¿Listo? ¿Ya tomaron foto? Listo. Ya voy a conformar los equipos de trabajo. Dígame si ya puedo quitar la imagen. No, Inge, ya, en un momento. Inge, Sí, señor. ¿podría devolverme la diapositiva anterior? Es que no alcancé a copiar algo del ejemplo anterior. Ahí. Mm, no, no, señor. El siguiente de atrás. Ahí. Eso sí. Gracias, Inge. Oh, Sí, señor. voy a dejar de compartir entonces. Y ya les digo cómo son los equipos de trabajo. Eh,
Bien, entonces alcanzan ahí a ver quiénes conforman los equipos de trabajo. Entonces, el grupo A, Rodríguez Borrero, Rodríguez Roa, Rodríguez Fonseca, Salamanca Maecha, Pérez Montoya. El grupo B, Martínez Cárdenas, Medina Abril, Montero Rodríguez, Morales Nova, Perdomo Celi. El grupo C, Acuña Pinzón, Juan Camilo, Briceño Arias, Cifuentes Díaz, Duarte Roa, Ibáñez Vargas. ¿Listos? ¿Ya tomaron foto para saber con quiénes trabajan? Bien, voy a dejar de compartir pantalla y voy a configurar para que se creen los grupos, los pequeños grupos. Entonces, a ver. En el grupo 1 está Wilson Elian. Hola, ¿cómo vas?
Listo, Inges, entonces les voy a mandar a la sesión de pequeño grupo. Ingeniero, Inge, ingeniero,
ingeniero,
ingeniero, Inge.
Bien, Inges, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue, ingenieros? Por nuestra parte, todo bien, ingeniero. Bueno, listo. El otro grupo, ¿quién habla del otro grupo? Dara o Alejandro, ¿cómo les fue? Dara o Alejandro, ¿cómo les fue? Bien, señor, pues eso ahí ya resolvimos lo que se nos requería del ejercicio. Listo. Cifuentes o Acuña, ¿cómo les fue? Pues más o menos ingeniero, porque la relación para el transformador que nos quedamos un buen rato debido a que no era lo mismo, no era igual, entonces tuvimos en cuenta ahí un despeje de la relación, pero no estamos seguros si quedó bien o no. Listo. Entonces, a ver, muéstrenos, Jesús, ¿cómo lo desarrollaron? Bueno, entonces ya comparto aquí pantalla para mostrar lo que hicimos. Solamente. Y pones en copia también al profe. Comienza. Bueno, entonces Todos pues los mamarrachos que hizo ahí, a ver, ese orden está espectacular. es que era ahí como por sacar los datos y después lo organizaríamos. Eh, pues principalmente se nos dio que se tenía una potencia salida de 150 kilovoltiamperios y se nos proporcionó un voltaje de salida de 4500 coseno de omega t. Y él decía que el voltaje de entrada era 5 veces el voltaje de salida. Entonces, a partir de acá, eh, y bueno, y nos decían también que la cantidad de vueltas del bobinado 2 era de 16.000. Entonces, a partir de acá, hallar primero que qué tipo de transformador es. Entonces, en este caso, pues por lo que si hacemos los cálculos ya teniendo el voltaje salida y la relación que es 5, o sea, el alfa, pues podemos determinar que mientras el voltaje de salida es 4500, el voltaje de entrada será igual a 4500 coseno omega t por 5. Eso nos da 22.500 coseno de omega t. Entonces, esto implica de que sea un tipo reductor, por lo que entra un alto voltaje y pues sale un bajo voltaje. Ya después, lo que se nos requería para esto, según acá, es la forma de onda del secundario. Pues en este caso, ya había sido dado, ya que nos decían que el voltaje de salida era el 4500 coseno de omega t. Entonces, como ese Vout es el bobinado secundario, pues esa sería la respuesta, el mismo 4500 coseno de omega t. También se nos decía la relación de transformación, pues en ese caso ya lo habíamos determinado, que era alfa es igual a 5, o lo mismo que el Vin sobre el Vout o V1 sobre V2. La intensidad corriente del primario, entonces pues en ese caso podríamos determinarlo como la potencia de entrada sobre voltaje entrada y potencia salida sobre voltaje salida. Así era como se determinaban esas corrientes. Entonces pues hacía la división. Eso era para la corriente del primario y secundario. Y Ahí aquí nos está decían que bien, lo interrumpo, Jesús. Ahí está bien, pero existe un error de escritura. ¿Sí? Y es que observamos las unidades que nos aparecen que la potencia de entrada y de salida es de 150 kilovoltioamperios. Entonces, cuando tú escribes PIN, en realidad estás cometiendo un error porque estarías hablando de la potencia activa. Debería ser SIN. Es solamente un error de escritura. Conceptualmente está bien, pero es un error de escritura.
porque no te están dando la potencia activa, sino la potencia aparente. ¿De acuerdo? Ah, listo. Entonces sería S-in y S-out. Exacto. Ah, listo. Ya ahorita corregimos eso. Tranquilo. Y por último nos decía que el transformador tenía 16.000 espiras en el secundario. Entonces, ¿cuántas espiras tendría el primario? Entonces, en ese caso, ya teniendo alfa y ya teniendo N2, podíamos hallar N1, N2. Y pues el N1 era igual a alfa por N2, y en ese caso es 16.000 por 5. Nos da en total 80.000. Entonces, 80.000 es el número de espiras del bobinado primario. Y sí, eso sería lo que se requería en este ejercicio. Listo, muy bien, Jesús y equipo. Entonces, lo que yo les decía a la mayoría de los grupos que visité era que siempre colocaran los datos como lo hizo Jesús. Yo no sé si aquí pueda marcar. ¿Yo puedo marcar, Jesús, o te toca a ti? Creo que sí se puede rayar ¿En qué opción le doy? ¿Donde dice editar, crear? No. o anotar, creo. ¿En qué parte, Ala? En reacciones. O bueno, si no, yo puedo aquí también rayar. No hay Sí, sí. problema. Listo. Entonces, le estaba diciendo que el éxito es poder seleccionar los datos que le dan. Por ejemplo, dan la potencia, dan el voltaje y después realizar el gráfico del transformador, así como lo hizo el equipo de Jesús. Y ahí intentan colocar los datos. Y entonces, ese es el primer paso para poder empezar a desarrollar. Tercer paso, escribir la ecuación de transformación. Si quieren, ustedes la escriben completa o los elementos que necesitan, como lo hizo Jesús en lo que tiene resaltado con azul a la izquierda, debajo de, exacto, ahí donde Jesús acabó de marcar, ¿sí? Ese es el éxito. Y había un truco en el punto A y en el punto B, y era que no le decía nada acerca de los puntos, de la relación de los puntos. Y entonces era un criterio que ellos tomaban, esos grupos, si los colocaban alineados o los colocaban en desfase. Pues lo más fácil es colocarlos alineados. Solamente para el grupo 3 aparecía la indicación de que no estaban alineados. Entonces allá se debía seguir el lineamiento. Entonces, como tarea para el próximo martes, se encuentra la resolución de manera individual de los 3 puntos con las condiciones que aparecen ahí. ¿De acuerdo? Como ven, es un ejercicio que es prácticamente repetir lo que ya se ha hecho. No se necesita de un conocimiento profundo, sino de solamente leer y seguir esos 3 puntos que les di. Muchas gracias. Dejas de compartir, por favor, Jesús. Entonces, como tal, Inge, cada uno hace los 3 puntos, entonces. Sí, exacto. Si ustedes verán si se los comparten lo que hicieron o los hacen de manera individual. Estos son ejercicios muy sencillos. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿todos están viendo un documento en Word? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Este es la práctica de laboratorio de relés electromagnéticos. Y aquí se me fue un error de ortografía. ¿Cuál? Comida tilde. Entonces, como siempre, aparecen las competencias, los objetivos a desarrollar. Aquí se me fue una S. Diseñar los diferentes tipos de comportamiento, una breve introducción de cómo se originaron los relés, el marco conceptual de los relés, la representación de los relés, que existen muchos software para utilizar los relés. Aquí yo les explico cómo lo pueden hacer en Multisim. Ya aparecen los cuestionamientos propios. Entonces, para la siguiente actividad en cada uno de los sitios se debe emplear un mínimo de 150 palabras y un máximo de 300.
Se deben incluir las gráficas de su respectivo consecutivo y referencia. Se espera tener como mínimo 3 citaciones de fuentes conocidas. ¿Y qué hay que responder ahí? Buscar las especificaciones técnicas de un relé. Buscar un relé de estado sólido y sus principales especificaciones. Buscar el relé de corriente alterna y sus especificaciones. Buscar un relé de láminas específicas. Buscar un relé de acción retardada específica. Buscar un relé de retención de posicionamiento específico. Es decir, estas son clases de relés y lo que hay que hacer ahí es encontrar su especificación. Encontrar el símbolo de los siguientes tipos de relé. Un relé diferencial, el polarizado magnéticamente, el electromagnético, el electrónico, el de mando a distancia y el de remanencia. Explicar el funcionamiento de cada uno de los relés que se presentan a continuación y se encuentran en el multisim. Entonces, el grupo A, que ahí ven los nombres, es los nombres de los relés que se encuentran en multisim y lo que deben hacer es mirar cómo funcionan, explicar su funcionamiento. Entonces, aquí les muestro cómo se deben hacer. Entonces, ustedes aquí en esta parte donde les estoy resaltando aquí en la imagen, no me resaltan la imagen. Entonces, en la parte de arriba, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, acá, entonces ahí colocar la referencia que les dan y mirar cómo funciona, mirar la aplicación. Las actividades, realizar un sistema con relés, que cuando una bobina del relé esté energizada se prenda una lámpara de 120 voltios a 100 vatios. Y cuando la bobina del relé esté desenergizada se prenda una lámpara, la lámpara 2 de 120 voltios a 100 vatios. Es necesario realizar las siguientes mediciones. La corriente en la lámpara 1, la diferencia de potencial en la lámpara 1, la forma de onda en el osciloscopio Tektronix que aparece en la figura, en la lámpara 1, perdón, osciloscopio Tektronix aparece en multisim, corriente en la lámpara 2, diferencia de potencial, forma de onda en el osciloscopio, realizar una tabla de datos con los valores obtenidos y concluir. Y este es el esquema que hay que hacer, lámpara 1, lámpara 2, fuente de tensión. ¿Cuál es la función de los dos relés? ¿Qué ocurre si la fuente B4 se invierte su polaridad? O sea, esta. Ajustar el circuito para que la lámpara X1 funcione cuando la fuente de tensión sea de 360 voltios. Realice las mediciones respectivas. En otras palabras, aprender a manejar los relés. Esto es lo que vamos a hacer el viernes en la clase, ¿de acuerdo? Ahorita se los comparto, se los dejo en la sesión de laboratorios en el campus virtual. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Bien, entonces dejamos ahí por hoy. No olviden, ahí están las actividades ya en el campus virtual, que no se les vaya a pasar ninguna fecha y ahorita subo lo del laboratorio para que puedan trabajar el viernes. ¿Les parece? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Entonces así quedamos por hoy. Échenle ojo a esos 3 ejercicios que les quedaron ahí como de tarea para que practiquen sobre el transformador ideal. Entonces, no siendo más, los dejo. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge.